La Academia de Marketing Online, episodio 433. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida de nuevo a la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en internet, estrategias de marketing digital requete validadas y emprendedores extraordinarios. Yo soy Óscar Feito y después de la parada y fonda que hicimos el lunes pasado para cargar las pilas, hoy continuamos nuestro tour al corazón mismo de los negocios digitales con una nueva etapa de formación, inspiración y motivación para ayudarte a alcanzar tus objetivos. Fíjate, hace poco en una entrevista me preguntaron cómo aprendo yo, cuáles son mis fuentes principales de conocimiento. Me hizo pensar y llegué a una conclusión un poco inesperada. Verás, básicamente yo aprendo de tres maneras: leyendo libros y artículos, leyendo newsletters y escuchando podcasts. Nada especialmente revolucionario, probablemente tú también aprendes así. Pero atención, que aquí viene el giro inesperado. En realidad, como más aprendo yo, es creando este podcast. También es mi fuente de aprendizaje más constante, porque no es como leer un libro o ver un webinar, que suele ser lo primero que sacrificamos cuando andamos liados. El podcast tiene que salir cada lunes sí o sí, con lo cual no me lo puedo saltar. ¿Necesito redactar una landing page con una conversión galáctica? Hablo con Isra Bravo. ¿Este pony viejo quiere aprender algún truco nuevo para vender más? Tomo prestado el cerebro de Luis Monge durante una horita. ¿Me vendría bien más alcance en LinkedIn? Pregunto a Paula Garrofé y Nacho Vaquero qué funciona ahora en LinkedIn. Hay quien dice que la mejor forma de aprender es enseñando, aunque preguntando directamente a quienes saben más que tú tampoco parece una mala opción. Y eso es exactamente lo que hago yo en este máster de marketing online a la carta. Y de paso, más de 5 millones de oyentes han aprendido conmigo desde 2014 y al mismo tiempo tengo mi plan de contenidos resuelto. Hoy seguiremos aprendiendo, y lo vamos a hacer de una forma muy meta, muy Matrix, como las muñecas rusas esas que vienen una dentro de otra. Verás, Chus Naharro es la emperatriz del email marketing y ayuda a negocios y profesionales independientes a enviar newsletters más efectivas. Entre otros canales lo hace a través de un podcast también, que se llama Escuchando Newsletters, donde entrevista a otros creadores de newsletters. O sea, que Chus también aprende hablando con otros expertos en su podcast, y hoy nosotros vamos a aprender lo más ingenioso, creativo y efectivo que ha aprendido Chus para captar suscriptores, crear contenido pegajoso y monetizar newsletters. Lo que te decía, conocimiento anidado dentro de otro conocimiento, como las muñequitas rusas. Y todo gracias a nuestro patrocinador, la buena gente de Ahrefs. Ahrefs es la caja de herramientas mágica para creadores de contenido inteligentes. Visita www.oscarfeito.com/Ahrefs para comprobar gratuitamente la salud de tu web, destapar ideas frescas de contenido y un montón de cosas más. Y ahora, ¿qué te parece si hablamos de newsletters con Chus Naharro? Bienvenida a la Academia de Marketing Online, Chus, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal estás? Hola, Óscar, pues encantadísima de estar contigo. De hablar de algo que seguro que tampoco te preguntan mucho, ¿no? No, pero todo muy meta, eso me ha encantado. Eso te ha gustado, o sea, es que es verdad, cuando tienes un podcast y es una increíble oportunidad de aprendizaje, es decir, yo lo hago por mí, yo el podcast al final, de verdad, a mí es a quien más le ayuda, yo creo, y hablo con gente pues de las cosas que me apetece aprender en cada momento. Tú lo mismo, y lo que vamos a hacer es aprovechar ese conocimiento para compartirlo. Chus, antes de investigar cómo surgió esta obsesión tuya por las newsletters, porque yo creo que bordea ya lo obsesivo, vamos a recuperar una vieja tradición que hace tiempo que no hago aquí en el podcast, que es hacer una rápida radiografía de tu negocio para entender de dónde sale tu audiencia y cómo la monetizas. ¿Cuáles son tus principales fuentes de visibilidad por un lado y de ingresos por otro? Vale, pues capto a través de canales abiertos, como puede ser el podcast que ya has mencionado. También publico un estudio de newsletter independiente, es decir, un estudio que va directo a mi público objetivo, que son creadores de newsletter. En ese estudio, al final, yo lo que doy es datos reales de cómo está la situación de las newsletters hoy en día. Entonces, bueno, digamos que tiene mucha repercusión y llego a gente pues, que realmente no me conoce, entonces es una fuente importante de captación. Y por último, la propia newsletter, que es contenido formativo para hacer mejores emails. Vale, ¿y eso cómo consigues posicionarlo, por ejemplo? Tanto eso como el podcast, porque vale, esos son contenidos, entonces, son contenidos abiertos, públicos, pero
para que consigan visibilidad no sé, en alguna red social, aprovechas el tirón orgánico, el podcast en YouTube, o sea, ¿cómo consigues llevar a gente a esos contenidos formativos? Vale, pues como entrevisto a otros creadores, me apalanco en sus audiencias, Muy bien. porque ellos, claro, al final lo mueven en sus audiencias y a todo el mundo nos gusta, ¿no? Decir, pues me han entrevistado en tal podcast. Y desde hace poquito lo estoy aprovechando para subir a YouTube también, aunque es un canal que, para mí me crea fricción a la hora de crear vídeos. No es lo mismo escribir o ponerse delante del micro que ponerse delante de la cámara, pero bueno, digamos que también aprovecho YouTube y luego para mover el estudio, al final es un contenido muy orgánico que a mucha gente le interesa y que es muy compartible. Entonces, al final es algo súper orgánico que, hombre, yo fomento que se comparta y pongo los típicos tweets predefinidos, etcétera, pero estoy bastante contenta porque digamos que no tengo que hacer un impulso mayúsculo por difundirlo. Y Twitter, LinkedIn, Instagram, lo que vienen a ser las redes sociales más convencionales, ¿estás generando hilos o carruseles en LinkedIn? O sea, digamos, algún tipo de contenido más nativo dentro de estas plataformas. Sí, mi mayor red es Twitter. Vale. Sí hago hilos, menos de los que me gustaría. Y LinkedIn, paso esporádicamente cuando tengo algo que compartir. No se puede estar en todo, no se No. puede estar en todo. Hay que diversificar, que es inteligente, pero al mismo tiempo, dentro de esa diversificación, centrarse un poquito para sacarle realmente poder apalancarse y poco a poco ir mejorando. Y respecto a la monetización, Chus. Vale, pues monetización al final tengo distintas líneas de negocio, consultorías por un lado, una membresía de pago, que es una comunidad más academia para creadores de newsletters, y para gente que empieza con newsletter tengo un curso de creación de newsletter. Digamos que voy, con cada tipo de producto, voy satisfaciendo distinta gente que está en distintas fases a la hora de crear su newsletter. Eso es muy inteligente, es una cosa que hemos comentado aquí. Es verdad que durante un tiempo se hacía bastante hincapié en el foco, ¿no? Si tú te enfocas en una fuente de audiencia y vendes un solo producto o servicio, pues por lógica cada vez vas a ser mejor y tus mensajes van a ser más persuasivos. Pero sobre todo con respecto, la diversificación en la audiencia está claro que te protege, es decir, es muy arriesgado hoy en día que toda tu audiencia venga a través de un solo canal. Pero y respecto a la monetización, tú ahí yo creo que le has dado en el clavo, ¿no? Es cada persona de tu audiencia o específicamente de tu lista de suscriptores, ya no solo en qué punto están, sino también pues la capacidad de inversión que pueden tener en cada momento. Es decir, a lo mejor alguien no se puede permitir una consultoría de cientos o miles de euros, un asesoramiento particular, pero sí puede invertir en un curso o en una formación o incluso en una herramienta que tú vas a monetizar vía afiliación. O sea, es que a mí diversificar los ingresos me parece súper inteligente. ¿Cómo, ahora sí, Chus, tú creaste probablemente la primera newsletter sobre newsletters en castellano? Tienes el podcast de newsletters, tienes la academia que nos acabas de contar de newsletters, canal de YouTube. ¿Cómo te especializaste en esto? Porque tú venías de marketing más general, PubliSuite era, ¿no? Sí. Que de hecho esto se vendió, ¿no? Al final, ¿lo compró? Sí, justo, lo compró Prensa Ibérica. Lo compró Prensa Ibérica. Y de hecho, Joshua Novik, que estuvo aquí con nosotros hace varios episodios, estuvo asesorando en esa transacción con la boutique de Bondo Advisors, con lo cual, fíjate, es muy, muy meta todo hoy. Sí. Al final es un círculo, ¿no? Sí. ¿Y cómo entraste en esto de las newsletters? Pues fíjate, yo por amor al arte no, pero en 2017 creé mi primera newsletter que forma parte de un proyecto paralelo mío que va sobre gadgets. Sí. Entonces, eso era un blog, sigue siendo un blog, pero a mí me gustaba mucho el tema de poder con recurrencia llegar a mi audiencia y a fidelizarla de alguna forma. Entonces me creé esa newsletter sin ninguna pretensión, simplemente pues por compartir algo más personal y seleccionar pues gadgets que al final eso es lo que le interesaba a mi audiencia. ¿Tuviste visión ahí? Porque en aquella época Facebook todavía tenía mucho alcance orgánico, ¿no? ¿O ya había empezado a...? ¿Tú ya habías visto las orejas al logo? Sí, es verdad que nunca he tratado, o sea, no me he especializado mucho en Facebook, era el blog simplemente y Twitter. Era un proyecto pequeñito,
Sí. Pero digamos que me gustaba mucho la newsletter propia de personal, ¿no? De, oye, yo escribo sobre esto y quiero que tú cada semana pues vengas a mi casa, ¿no? De alguna forma Sí. y de alguna forma también derivar tráfico a mi blog. Y no depender de nadie, eso es fundamental. O sea, al final tú ya has hecho ese esfuerzo para llevar a gente a tu a tu blog desde Twitter o, bueno, yo comentaba Facebook porque por aquella época también era popular. Sí. Pero es verdad que, claro, luego al final estas plataformas tienen su algoritmo, tienen su muro o su timeline, y aunque a ti te sigan X personas o cientos o miles o las que sean, no tienes ninguna garantía de que vas a poder comunicarte con esas personas cuando tú quieras, ¿no? Más allá de un mensaje privado tal, que también te lo van a controlar. Entonces, por eso te digo que es inteligente porque mucha gente empezó a interesarse por las newsletters cuando descubrieron que el alcance orgánico en estas plataformas estaba cayendo. Es decir, antiguamente no había tanta necesidad de newsletter, porque tú Eso tenías una es. fanpage con 10.000 seguidores, como yo tenía la de Disney, que la sigo teniendo con 60.000 seguidores, y cada vez que publicaba ahí algo, ya sea contenido para mi blog o promoción o algún producto o servicio, le llegaba al 80 o 90% de la gente que estaba siguiendo esa página. Entonces, cuando empezó a caer es cuando mucha gente empezó a decir, ostras, vamos a buscar algo más fiable para comunicarnos. Sí, para poseer de alguna forma, ¿no? Esa audiencia y ser tú el que decides cuándo llegas a la audiencia y no cuando lo hace un algoritmo, que al Efectivamente. final es el principal motivador de tener una lista de correos. Entonces empecé con eso de la newsletter en 2017 de una forma pues muy residual, al final era un hobby. Lo que pasa que, claro, yo también en ese año entré a formar parte del equipo de PubliSuite como responsable de marketing y al final, bueno, en cualquier empresa, y si no, los que nos escuchen, si todavía no tienen lista de correo, deberían tenerla. Al final teníamos una newsletter semanal donde informábamos, bueno, pues la típica newsletter de novedades, de los nuevos artículos y tal. Pero yo en aquel momento ya como consumía otro tipo de newsletters, quería hacer algo diferente, es decir, poner esa parte más de marca personal o de alguna forma humanizar un poco la marca con la persona que lo escribía. Entonces ahí también empecé con pinitos en newsletters corporativa barra humanizadas. Ujú. Y bueno, seguí paralelamente con esta newsletter más de hobby con mi trabajo en PubliSuite y en 2021 digamos que dejé el trabajo y me tomé unos meses, bueno, pues para pensar hacia dónde quería ir, si quería volver por cuenta ajena, si quería intentarlo, porque siempre he tenido la espinita de montármelo por mi cuenta, ¿no? Ujú. Entonces, justo en 2021, pues en este impasse de pensar hacia dónde quiero ir, si me quiero especializar en algo o quiero ser pues, una consultora de marketing más, digamos que como no me puedo ver quieta, digo, bueno, puesto que yo llevo ya X años haciendo una newsletter y conozco gente que también tiene newsletters pues, más independientes o de autor, digo, voy a hacer una encuesta para analizar un poco la situación de las newsletters independientes. Y de ahí surgió el primer estudio de newsletters independientes y al ver que tenía, joder, es que me sorprendí de la acogida que tuvo, de el interés que despertó, me empezaron a invitar a podcast y tal. Digo, ostras, digo, aquí, claro, en Estados Unidos ya se veía esa figura más de editor de newsletter como tal. Y digo, aquí en España no está tanto porque siempre se asocia mucho más a email marketing. Digo, voy a ver si hay agua en la piscina, ¿no? Ujú. Entonces, como estaba en ese periodo de diseñar de alguna forma mi trabajo y mi vida, bueno, pues dije, me voy a especializar en newsletter a ver qué pasa. Y ha habido agua en la piscina y bueno, y estoy aquí hablando contigo. Y fíjate que me hace gracia porque, claro, cuando uno mira hacia atrás, y aquí, pues por aquí han pasado literalmente cientos de emprendedores y emprendedoras que han recorrido caminos así espectaculares, y claro, mirando hacia atrás dices, ah, pues claro, esto llevó a esto a lo otro, en PubliSuite empiezas a trastear con tal, tienes tu proyecto de gadgets, esto lleva a lo otro, pero claro, en el momento en el que tú estás dando esos pasos, no tienes ese beneficio. Entonces, a mí me gusta la Ya. cursilería esa de que es como una escalera de caracol que está a oscuras, ¿no? Y según vas dando pasos, lo que vas viendo es el siguiente paso, o a lo Ujú. mejor dos, pero no tienes ni idea de lo que hay detrás, ni lo que puede girar, que lo mismo tú podías haber tirado por montar un software de newsletters, Sí. montar una empresa de analítica, montar una consultora más oficial con 10 personas para hacer newsletters
corporativas, es decir, luego esa escalera va por distintos caminos. Lo importante es ir dando esos pasos y vivir con la incertidumbre, que también es emocionante decir, bueno, no necesito tener toda la carrera no planificada de por dónde va a acabar, cómo voy a monetizar. Probablemente muchas de las formas que utilizas hoy para conseguir audiencia no existían cuando empezaste. Eso es. Entonces yo también esto animar a la gente, decir, aunque no veas toda la escalera y dónde acaba y cómo vas a el clásico plan de negocio que tanto nos meten en la cabeza los que hemos estudiado estas cosas, a lo mejor tener una intuición de negocio y luego ya el plan se irá viendo sobre la marcha. Yo veo, Chus, en tu perfil. Dice, Chus ayuda a otros negocios y profesionales independientes a enviar buenos emails. Lo de la emperatriz del email marketing, eso lo he añadido yo. Vale, entonces, eso no lo pone Chus, eso lo digo yo. Buenos emails. ¿Qué son los buenos emails? ¿Qué entiendes tú por un buen email? Pues yo creo que un buen email es el que va al público que espera recibirlo, ¿no? Que de alguna forma le responde a esa propuesta de valor por la que se ha suscrito a esa lista o a ese proyecto. Y que de alguna forma quieres algo más, quieres que la semana que viene o que el día siguiente, cuando recibas el email de ese remitente, quieras volver a abrirlo porque es casi como algo, ¿no?, pegajoso, que quiero volver. Por supuesto, eso de cara al suscriptor, pero de cara a la persona, al remitente, a la persona que envía esa newsletter, al final tú tienes que tener una estrategia con la newsletter. Puede ser cualquiera, puede ser obtener visibilidad, trabajar tu marca personal o vender. Claro. Al final tienes que tener pues ese CTA, ¿no? El objetivo que tú te has marcado con la newsletter se debe ver resuelto en esa newsletter o en esa secuencia que hayas planteado, etcétera. Sí, que eso es importante. Es aplicable a la newsletter, que es de lo que estamos hablando, pero también para un podcast o cualquier otra cosa que hagamos, ¿no? Es que es muy fácil caer en ese pozo sin fondo de empezar a crear y empezar a hacer y empezar a experimentar y empezar a probar. Y el riesgo que yo mismo he sufrido es que acabas haciendo muchas cosas y creando mucho contenido y tienes la agenda llena sin un propósito. Lo mismo da escribir newsletters que subir vídeos a TikTok o hacer hilos de Twitter. Está muy bien, y como encima empieces a tener buenas respuestas y como encima empieces a tener likes y seguidores y comentarios, ya te vienes arriba y piensas que eso en sí es el negocio. Y puede ser una pieza. Y puede ser una pieza fundamental que lleve a otra pieza. Pero eso que has dicho de primero, ¿qué pretendo yo conseguir, ¿no? Y también a raíz de lo que has dicho, fíjate, has dicho que el valor también puede ser vender, ¿no? Es decir, ¿para qué se apunta la gente a esa newsletter? Entonces, es verdad que ahora hay una tendencia como, no, esto es solo storytelling y solo contar historias y hablar de tu vida y vale. Y yo creo que yo soy muy fan de eso y tiene un papel en el contexto de una marca personal o de humanizar un negocio y tal, pero vender tampoco pasa nada. Quiero decir, me viene a la cabeza, Chus, la newsletter de AppSumo. Cada día te están vendiendo algo y mola un montón esa newsletter y es puramente de ventas. Eso no quiere decir que si tú eres un Zara o un Corte Fiel no tengas que vender a través de tu newsletter. Incluso vender cada día o vender agresivamente. Es decir, se puede vender constantemente como hace gente como AppSumo o mucha otra gente. O sea, lo uno no quita lo otro. Sí, y al final también, Óscar, claro, estamos en un podcast al final de marketing, pero yo por la naturaleza de los distintos creadores con los que me empapo, ¿no? en mi podcast, también te das cuenta de otra realidad, que es gente que, vale, empieza porque le encanta escribir y quiere hacerlo en forma pública y, joroba, eso coge una atracción, ¿no? Tú coges un hábito en compartir cosas que la gente le va gustando y eso a lo mejor se convierte en un libro o tienes oportunidades derivadas de hacer cosas en Internet que ni siquiera te lo habías planteado, ¿no? Y tu vida puede cambiar completamente. Entonces, sí, hay que tener siempre una estrategia, pero tampoco pasa nada por si estamos en un momento así como difuso, ¿no? De no saber por dónde tirar, empezar a hacer cosas en un formato, si puede ser, de retener audiencia, ¿no? Pues como una lista de email, porque al final bueno, esto es un podcast al uso y no hay vídeo, pero yo por mi despacho tengo un cuadro que es cuando haces cosas pasan cosas. Claro. Y es que es verdad, ¿no? Si estás solo pensando el plan, etcétera, y no te lanzas, al final no sabes cuál va a ser el resultado.
Pasan cosas y también, eso, yo lo escuché esto a Lloriento, a Alfonso Alcántara, Sí. lo de cuando haces cosas pasan cosas, no sé si es suyo original o de dónde salió, yo lo recuerdo que lo escuché ahí por primera vez. Luego yo he dicho, cuando yo he añadido, o sea, cuando haces cosas pasan cosas, coma, y no todas buenas. O sea, Sí, también. que esto también es un punto importante, pero en efecto, al final vas viendo ese camino. Desde hace un par de años, Chus, yo no sé si es que me he fijado más o realmente es que ha habido una explosión de newsletters. Mm. Y lo que me ha gustado eso de newsletters de autor, es decir, con ese tono personal, como si te escribiera un amigo, sin logos, sin iconos, sin cabeceras, sin nada. Incluso en sectores donde tradicionalmente, bueno, hacían contenido de atracción, hacían monetización, a veces incluso no solo servicios, sino infoproductos también, y les faltaba esta pata de en medio. Y ahora estás viendo despachos de abogados, gestorías administrativas, inmobiliarias, todo tipo de profesionales independientes y empresas mandando estas newsletters de autor. ¿A qué atribuyes tú esto? O sea, es decir, ¿hay algo, tú te has dado cuenta? Seguro que sí. O sea, Sí. ¿es por los resultados? ¿Es por Irra Bravo? ¿Es porque se ha puesto de moda? O sea, ¿cómo lo explicas tú esto? Yo creo que es un compendio de todo, ¿no? Al final, si tienes, en este caso de Irra Bravo, que sí que ha cogido bastante tracción, vendiendo este tipo de newsletters, ¿no? Muy enfocadas a venta y a story, al final, joder, te venden que funcionan y funcionan cuando las haces bien, pues obviamente quieres probarlo, ¿no? Pero también creo que hay un factor de lo que decíamos, de la gente se está dando cuenta que los algoritmos te limitan mucho la visibilidad, Sí. que necesitas captar a tu audiencia, retenerla y poder escribirles cuando tú decidas y no cuando decidan los algoritmos. Y también porque yo creo que estábamos cansados, o sea, queremos un poco de humanización, ¿no? Sí. No sé, yo me fijo mucho en el remitente. De hecho, hay un estudio por ahí de Litmus que dice que un 55% de la gente se fija más en el remitente que en el asunto cuando recibe Yo se una lo he visto. newsletter. Sí, yo se lo he visto Lo también. cual, bueno, dice mucho de quién te envía el mensaje y no es lo mismo que te lo mande Coca-Cola que Brian, ¿no? Que es el CMO de Coca-Cola, porque te está contando un poco la historia detrás. Al final queremos chicha, eso siempre pasa. Entonces, bueno, los mensajes corporativos están bien, pero creo que hay que probar y atreverse con otras cosas. Volvemos a ese punto clave que fíjate que estamos gravitando alrededor de eso mismo del tema de la retención de audiencia, ¿no? Es decir, yo creo que hasta ahora la parte de que hay que tener exposición y visibilidad y captar audiencia para poder vender un producto o servicio o vender un mensaje, quiero decir, si eres una ONG, si eres un medio de comunicación o un centro de estudios, o sea, vender tu mensaje, ¿no? Darlo a conocer y tal, pero la forma tradicional de hacerlo era yo necesito una audiencia de 1000 para convertir 10. Y ahora un poco la filosofía es, a lo mejor con una audiencia de 100 o de 500, lo que puedo hacer es nutrir esa audiencia que ya tengo y en lugar de convertir a 10, convertir a 30 o 40 o 60 y dedicar tiempo, invertir tiempo y recursos en aprender cómo forjar esa relación con los 300 para convertir a 30 en vez de tener que captar a 3000 para captar a 10. O sea, los números se me han ido, pero... Sí, pero el mensaje queda claro y yo creo que Sí, parte del éxito es la audiencia, ¿no? sí. Es decir, a todos nos gustan las egométricas, cuanta más gente mejor para presumir de lista y tal, pero cuando estás vendiendo, si tú vas a un nicho muy concreto, es que, como tú has dicho, con 500 Sí, personas sí. puedes monetizar muy bien una lista que a lo mejor de 20.000, pero que es súper aleatoria, ¿no? Entonces, eso también es clave a la hora de captar emails. Claro, y el mensaje para los que nos escuchen, que son tanto negocios como marcas personales, es decir, a la hora de tú equilibrar el tiempo que tú dedicas a cada aspecto de marketing de tu negocio y de ventas, hay una sobreexposición en el tiempo y los recursos que se dedican a crear contenido de atracción. LinkedIn cada día, Instagram, un reel cada día, TikTok, 2 vídeos a la semana. Y eso está muy bien porque todo se alimenta a partir de la visibilidad. Pero luego dejan muy poco para nutrir a toda esa gente, específicamente meterla en una lista y empezar a establecer una comunicación con estas personas que cada uno está en un punto distinto de su paseo o de su customer journey hacia una posible transacción. Entonces yo creo que ese mensaje está suficientemente claro. Has dicho otra cosa, Chus, que me gustaría enfocar y de hecho lo has mencionado antes muy de pasada respecto a que cuando te he dicho, oye, ¿qué es un buen email? Has dicho, un buen email es aquel que recibe una persona
que le interesa eso. Entonces, mi pregunta es, ¿tus emails solo pueden ser tan buenos como lo sea tu lista de suscriptores? ¿Sabes lo que te digo? Es decir, cómo de importante es y la gente se concentra mucho, ya una vez entienden lo de la lista, es quiero más lista, voy a hacer todo esto para conseguir más lista. Pero luego yo lo que he comprobado muchas veces es que a lo mejor haciendo una campaña en una pequeña segmentación de mi lista, es decir, en lugar de a 10.000 personas, esto solo lo voy a enfocar en 500 personas porque yo tengo una indicación pues por algún comportamiento o algo que me hayan indicado. Y de repente los resultados son la leche, pero nunca lo he terminado de entender porque digo, a ver, si yo tengo 10.000 suscriptores y yo lanzo un curso de storytelling y se lo mando a todos los 10.000, imagínate, en casos, le mando 3 emails, pum, lunes, miércoles y domingo, curso de storytelling, pum, se lo mando a todos. Voy a tener un 40% de apertura y un tanto. Ahora, si yo antes envío un lead magnet, de esos 10.000, 1.000 deciden hacer ese lead magnet y luego mando los mismos 3 emails, pero en lugar de a los 10.000, solo a esos 1.000 que han expresado un interés, pues igual en vez de un 40% de apertura voy a tener un 80%, en vez de un 5% de CTR voy a tener un 20%, y la teoría me dice, y la práctica me dice que vendo más. Pero no lo entiendo, porque esos 1.000 están dentro de los otros 10.000. ¿Entiendes lo que te digo? Es que, no, sí. Háblanos un poco, a ver si me iluminas esto. Bueno, al final es también de lo que tú le vayas colocando en la mente a ese receptor, ¿no? Y aquí, bueno, tú eres un maestro del storytelling, pero al final es esa recurrencia de decir, primero te voy a nutrir con este contenido más enfocado en esto, y si lo abres, ya tú me has dado señal de que te interesa este tema, por lo tanto voy a acotar más la lista y también aquí está la desegmentación, es decir, yo envío lo que realmente le interesa a esa parte de la audiencia que me ha dicho que le interesa, pero dejo de molestar, entre comillas, ¿no?, a esa gente que no ha mostrado el mínimo interés en eso. No solo se trata de cuidar a los que le interesa el contenido, sino también de no saturar a los que a lo mejor ese producto concreto no les interesa. Y más cuando, bueno, hablas de distintas cosas, ¿no? Como es tu caso, sí, claro, que aunque está todo relacionado con marketing, pues bueno, cada uno tiene sus casuísticas. No, y también yo creo que igual, según me estás contando esto, se me ha ocurrido una posible explicación que es, claro, cuando yo mando algo específico a un subsegmento de una lista, lo van a abrir mucho más, entonces a su vez yo creo que eso mejora la entrega de los siguientes, es decir, si yo estoy mandando un email que lo abre el 30 o el 40% de la gente, que ya está bien, no es lo mismo que si lo abre el 80%, por lo tanto el segundo que envíe a ese blog, a ese segmento más pequeño, probablemente se va a entregar mucho más porque ya han abierto el anterior, ¿no? Entonces yo creo que algo de eso también debe de haber, ¿no? A la hora de decir, oye, tú tienes una lista, pero dentro de esta lista hay distintos tipos de gente. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para visitar el consultorio de marketing digital patrocinado por la buena gente de Ahrefs. Hoy te voy a enseñar algo súper sencillo, pero tremendamente poderoso. ¿Te gustará? Sobre todo si eres un poquito cotilla, como la vieja del visillo, pero también tiene una utilidad más práctica. Toma nota. Mira, cuando creas una cuenta gratuita en Ahrefs Webmaster Tools, podrás auditar el estado de salud de tu página y ver las palabras clave que más tráfico te están trayendo desde Google y también otros buscadores. Otra cosa que puedes hacer es controlar tus enlaces entrantes, o sea, qué páginas están enlazando a tu web. Pero ¿sabes lo que pasa? Pues que en la vorágine del día a día es perfectamente posible que algún mes en concreto se te olvide cotillear esto. La ventaja es que puedes configurar una alerta en Ahrefs para recibir la información más importante automáticamente. Así no tienes que estar continuamente entrando a ver si se ha actualizado algo. Yo, por ejemplo, tengo configurada una alerta en Ahrefs que me informa de los enlaces que he ganado y perdido cada mes. Esto es súper útil para pillar con las manos en la masa a gente que está pirateando tu contenido, pero también te sirve para descubrir si has salido en algún ranking y ni te habías enterado, o simplemente para encontrar a gente que está hablando bien de ti y podrían estar interesados en explorar otro tipo de colaboraciones. Así es como descubrí yo hace bien poco que un periódico súper conocido había mencionado mi podcast en uno de sus artículos. Y si no hubiera sido por estas alertas de enlaces ganados y perdidos de Ahrefs, nunca jamás me hubiera enterado.
Puedes probar Ahrefs, Webmaster Tools y otras herramientas gratuitas de marketing digital entre www.oscarfeito.com/Ahrefs. Ahrefs. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora, ¿qué te parece si seguimos con nuestro episodio de hoy? Estamos hablando con Chus Naharro, una marketera multidisciplinar con experiencia contrastada en creación de contenidos, en comunicación, en SEO también, en blogging, en podcasting y sobre todo en email marketing, que es de lo que estamos hablando en este episodio número 433 de la Academia de Marketing Online. Chus, como he comentado en la intro, tú ya has aprendido un montón sobre newsletters, preguntando, hablando. Y en esta segunda parte del programa lo que me gustaría es aprender ya un poco de manera express, o sea, beneficiarnos de todo ese conocimiento acumulado que tú tienes. Algunas de las cosas más destacadas que has aprendido tú. Cosas destacadas, pues cosas que te hayan parecido especialmente ingeniosas o cosas que hayas detectado que la gente que le va bien tiende a hacer esas cosas. Cosas que se repiten a la hora, pues básicamente en tres grandes áreas, que es captar suscriptores, porque una newsletter sin suscriptores de poco sirve, generar contenido para estos suscriptores y por último monetizar, que casi puede estar relacionado con el contenido. Pero bueno, tenemos esos grandes tres bloques. ¿Qué te parece si vamos uno por uno y nos vas contando así, vamos aprovechándonos de este metaconocimiento que tienes tú para ver qué te llama a ti la atención? Genial, sí, además yo creo que empieza la parte favorita ahora y la más accionable del episodio, porque yo creo que vamos a tratar cositas diferentes, ¿no? Estas cositas no responden a la búsqueda en Google de cómo captar suscriptores, entonces yo creo que vamos a dar pildoritas. Pues mira, si quieres, para empezar con la parte de arriba del funnel, que es la captación, hay una tendencia que está bastante extendida, sobre todo en Estados Unidos y aquí en España empieza a verse, que es al final es la afiliación, ¿no? Es crear un sistema de referidos a cambio de recompensa. ¿Esto qué es? Pues yo ofrezco a mi lista de suscriptores una serie de premios y cuantos más suscriptores me consigan con su link único, pues pueden recibir ese tipo de recompensas. Esto, fíjate que está muy relacionado con hace pocos episodios, el lunes 17, que fue el episodio 431, hablamos con Eduardo Moratalla sobre un estudio de programas de referenciación, lo que viene a ser el marketing de referidos. Y fijaros, y aquí hablo con los oyentes, es decir, cómo se relaciona eso, que aunque en ese episodio hablábamos de clientes que puedan recomendar nuestros productos y servicios y cómo podemos activamente conseguir eso. Aquí ya no estamos hablando de que nuestros clientes nos recomienden, sino que nuestros suscriptores nos recomienden. Total. Precisamente hoy me escribía alguien y me decía que era algo que había hecho y que lo había aplicado, esto de la referenciación y la recomendación, y que se encontraba con un problema que la gente se da de alta con 7 emails distintos para conseguir la recompensa. O sea, esto pasa también, claro. Sí, hay que ver el asterisco, ¿no? de este sistema. A ver, yo creo que la clave para que funcione son esas recompensas, ¿no? Es decir, ¿qué ofreces a cambio de que la gente, bueno, pues se vea motivado a moverlo? De hecho, Aleida Solís, que tiene una newsletter de SEO, ella me contaba que, joroba, no sé si consiguió 5.000 suscriptores gracias a este sistema. Y claro, ¿cómo se asegura ella de que la gente no se da de alta con un sistema, con un email que no funciona o temporal, etcétera? Al final es valorando todo esto y en el sistema que tú te crees, si lo haces con código propio o utilizando herramientas, si me permites mencionarla, Sparklook, por ejemplo, es la más conocida, que está especializada en referencias para newsletters. Al final ellos tienen unos mecanismos que te verifican si ese email existe. Tú puedes poner también que mínimo esté 3 semanas en la lista para que se marque como afiliado y tal. Entonces, claro, echa la ley, echa la trampa, pero también de esa trampa se pueden observar mecanismos. Y también, aparte, es algo que podemos ya con un poco de cabeza hacer, por ejemplo, con gente que sean clientes nuestros. Es decir, igual no hace falta hacerlo con toda la lista, pero decir, oye, ¿cuál es el 20% de mi lista que me puede generar realmente esto y que no me van a andar haciendo estas trampas? Pues probablemente son los clientes. Es decir, alguien que ha comprado un curso, que ha hecho una formación,
se supone que es alguien que tiene más relación contigo y que tampoco te va a hacer esa faena. Y luego, por otro lado, cuando el coste, la relación coste-beneficio, es decir, si tú te vas a tener que falsear 25 direcciones de email para que yo te mande un PDF, es que estás muy mal. O sea, Sí. es que tienes... Pero bueno, se ve de todo, ¿eh? se ve de todo. Oye, ¿esto que has dicho Sparkloop es lo que luego se convirtió en Upscribe o no tiene nada que ver? Bueno, Upscribe es un widget, o sea, forma parte de Sparkloop. Forma parte, es que yo pensaba que sí, me sonaba que se habían fusionado o algo así. Vale, o sea, aquí tenemos una idea, ¿no? Es decir, utilizar, podríamos llamar, un programa de afiliación para captar referidos. ¿Qué más ideas nos das aquí de captación? Vale, bueno, por mencionar un clásico que además tú manejas bien también, el tema de los lead magnets, ¿no? Sí. Y aquí con asterisco también de vamos a hacer lead magnets que realmente le interese a la audiencia a la que queremos atraer, porque también venimos de la época de ebook para todos. Sí. Y ostras, yo no sé si me habré leído algún ebook de estos de lead magnet, Sí. pero bueno, está el tema de los lead magnets con buscar un poco qué ofrecemos a esa audiencia concreta que queremos hacer. Y también está el tema del lead magnet único y el tema del lead magnet extendido, que a mí es el que me gusta más. A mí ¿Esto también. qué es? Pues la típica secuencia, ¿no? Que de hecho cuando te pasaste por mi podcast explicaste magníficamente. Y al final es dilatar no solo la recepción o la compartición de ese lead magnet, sino ir acostumbrando al usuario a vernos con frecuencia en su bandeja de entrada, porque eso es fundamental también pues, de cara a entregabilidad, etcétera. Esto escuché una cosa muy curiosa, creo que fue Mendelssohn, fue un compositor de estos clásicos que fue el primero que empezó a vender partituras por fascículos. Y es una historia curiosa porque antiguamente, claro, la partitura, pues se vendía la partitura y punto. Y este pájaro lo que empezó fue como los fascículos de los kioscos. Dijo, te voy a vender la partitura, pero solo vas a poder tocar los primeros 2 minutos. Si quieres el resto de movimientos tienes que comprar la siguiente. Y yo creo que eso es lo mismo que podemos aplicar, lo que llamo yo lead magnets secuenciales, sobre todo si tienes muchos. O sea, si tú tienes una masterclass y una checklist y un no sé qué, y un case study, y un ejemplos y unas plantillas, como se lo des, primero les vas a empachar. Segundo, probablemente no van a hacer nada. El típico zip que tienes 27 cosas y no sabes por dónde empezar, que tú crees que es muy valioso, pues es todo lo contrario. Entonces, lead magnets con cabeza. Tengo previsto hacer un documento sobre esto, o sea, porque estoy contigo, Chus, yo creo que se abusa mucho del clásico PDF y hay muchas formas mucho más interesantes y efectivas, entonces tengo previsto crear algo de esto. Más ideas de captación. ¿Vale? Algo que también se ve mucho, sobre todo con newsletters así más de autor, ¿Sí? son las promociones cruzadas, ¿no? Sí. Es decir, bueno, buscarte partners estratégicos también. Esto todo, audiencia con cabeza, ¿vale? Porque hay que tener siempre estrategia en todas las acciones que hacemos para que funcione. Entonces, eso es buscarte a alguien que pueda tener una audiencia similar o complementaria para, bueno, pues llegar y ampliar tu audiencia, porque al final todos tenemos un techo de cristal, entonces, bueno, hay que buscarse otras audiencias con las que colaborar. Y esto también funciona bastante bien y de hecho es una de las más recurrentes que me dicen los entrevistados. Sí, yo aquí también yo ahora lo hago menos, es decir, antes es una cosa, todavía lo hago de vez en cuando, pero ahora lo hago. Antes era decir, bueno, vamos a hacer un intercambio. Perfecto. Y aquí para la gente que nos esté escuchando y que no esté muy familiarizada, es muy sencillo. Es decir, tú lo que haces es que llegas a un acuerdo con alguien que tenga una lista, como ha dicho Chus, con un perfil, con un target similar al tuyo, porque claro, no sirve nada si son personas, por mucho grande que sea la lista, no te va a aportar nada si no están relacionadas, ¿no? Entonces decir, bueno, pues yo voy a enviar una lista a mis suscriptores promocionando algo tuyo y viceversa, de forma que los dos lo que vamos a hacer es un poco presentarnos a nuestras audiencias, pero más que presentarnos, enviarnos registros para nuestras respectivas newsletters. Esta es la teoría. ¿Por qué yo bajé un poquito el pistón de esto? Pues porque al final lo que había una tendencia de que todo el mundo se estaba mandando los mismos usuarios de unos a otros, y al final te acaba perjudicando, porque quieras o no, si una persona está apuntada a 25 newsletters, en un momento dado se va a dar de baja de todas, porque no va a poder recibir tantos emails. Entonces llega un punto en el que hay que... a mí esto me sigue pareciendo tremendamente efectivo. Yo en el mes de febrero generé más de 3.000 leads a través de realmente de dos intercambios. ¿Por qué?
hacerlo pensando fuera de esa caja. O sea, pensar dentro de la caja es decir, bueno, yo soy una empresa de, yo qué sé, copywriting, pues voy a hablar con otros copywriters. Venga, y nos vamos a cruzar todos los mails, pues va a haber un solapamiento brutal. Claro. ¿Dónde piensas fuera de la caja? Bueno, pues yo voy a hacer un lead magnet específico de copywriting para médicos y voy a ir a Sanitas. Eso es pensar fuera de la caja, porque ya vas a ir a médicos, pero no vas a ir a otros médicos que tienen otras listas donde tienen los mismos médicos que están apuntados a 27 listas. Eso ya es buscar otra cosa. Y esto, dicho sea de paso, se puede hacer con un lead magnet, con un webinar o con cualquier otra cosa. Sí, al final siempre el long tail, ¿no? Sí. Que subestimamos un poco por el alcance, pero al final es lo más efectivo muchas veces. De todas las ideas que tienes aquí de captación para pasar, antes de pasar a la siguiente fase, hay una que me interesa especialmente, ¿vale? Porque tú es una red donde tú estás, que son los hilos de Twitter. Sí. ¿Cómo utilizamos esto para captar? Vale, pues al final el hilo es poner como un contenido más extenso en distintos tweets y al final siempre decir, oye, ¿quieres más de esto? O esto ya lo he tratado en mi newsletter, apúntate, ¿no? Para no perderte más. Venimos de una época de bastante saturación de hilos, sí. Porque claro, se vendían muchos cursos de cómo hacerte viral en Twitter y todo esto. Todo satura, pero es cierto que funciona muy bien, porque al final, de nuevo, te amplía, ¿no? a nueva audiencia y eso siempre está muy bien. Sí, a mí me han funcionado, yo he tenido, sinceramente, yo en este sentido como tú, Chus, o sea, me gustaría hacer más, me gustaría tener tiempo para hacer más, pero yo mismo me autoprohíbo, porque acabas otra vez lo que te he dicho de crear contenido, aunque ese contenido incluso tenga un objetivo estratégico, el tiempo que inviertes en crearlo es desproporcional al tiempo que tienes que luego invertir en nutrir esa lista, crear buenos emails y lo que hay. Ahora, yo he hecho 2 hilos que me han funcionado muy bien, uno era de una recopilación, que al final es lo más sencillo, porque en lugar de yo escribirlo, voy a hacer yo un hilo recopilando algo, herramientas, otros tweets, otras cosas que puedas recopilar, y luego al final pues promocionas un lead magnet tuyo relacionado. Por ejemplo, yo hice uno de inteligencia artificial. Oye, pues mira, aquí hay 10 tweets o 5 tweets sobre inteligencia artificial, ese era el hilo, y en el último era yo tengo una guía de inteligencia artificial, bueno, para que la gente un poco entienda cómo hacerlo. Vamos a pasar al siguiente gran bloque, ¿vale? Chus, que no sé si quieres tratar, bueno, monetización o recurrencia, o sea, generación de contenido, monetización, lo que tú prefieras. Elige tú. Bueno, pues vamos con recurrencia, por ejemplo, porque al final, ¿vale? Para dejar la monetización para el final. Venga, pues aquí al final lo que se trata es de, como decía anteriormente, ¿no? De generar esa recurrencia, ese sabor de boca bueno para que el suscriptor, cuando vuelva a recibir un email nuestro, bueno, pues que ni se lo piense abrirlo. Y aquí traigo algunas cositas mencionadas también en los entrevistados que he hecho. Mira, Dani Primo tiene una newsletter de desarrollo web y mola mucho porque cada domingo propone como un ejercicio, o sea, hace una pregunta y propone distintas respuestas. Entonces, la gente, digamos que tiene que hacer clic en cada una de ellas para fomentar el clic. Y a la semana siguiente resuelve, digamos, el ejercicio anterior. Entonces así se está creando pues como esa secuenciación, ¿no? de recurrencia para conseguir la apertura. Y igual que conseguir la apertura, igual podrías decir, bueno, respóndeme al email con la respuesta que crees válida, ¿no? Para eso de fomentar, que a ti también te gusta, sí. Y yo defiendo mucho el hecho de que nos respondan a los emails. Al final así iniciamos conversaciones. Esto está muy relacionado, el primer punto, con lo que hablábamos antes de los lead magnets secuenciales. Tiene ese punto de relación, es decir, hay algo que tú estás haciendo donde, digamos, estás despertando las ganas de que esa persona te abra el siguiente email. En el primer caso es porque le estás diciendo, oye, este lead magnet son 3 cosas, tienes una masterclass, tienes unas plantillas y tienes un case study, por ejemplo. Ahora te entrego este y mañana te voy a entregar el siguiente. Pues esa persona ya va a estar atenta al de mañana, siempre y cuando el primer contenido sea bueno, claro. Sí. Aquí es similar el incentivo, le estás planteando un ejercicio, puede ser un reto. Puede ser, yo lo hice hace poco con un acertijo. Yo lo hice hace poco con un acertijo y lo que pasa es que yo ahí di la respuesta en la postdata, o sea, no es estrictamente necesario. Ya. Claro, la idea es que la gente... Y aquí aprovechas una cosa muy potente que es el lucimiento de la gente.
Sí, la gente quiere eso y tú le estás dando la oportunidad de a ver si sabes esto. A ver si sabes resolver este problema. Y yo creo que cualquiera, en cualquier nicho, lo puede hacer, ¿no? Es decir, oye, a Sí. ver si has estado prestando atención. Te voy a poner un problema. Yo lo hice también con el caso de Karate Kid de la newsletter. Es decir, oye, el señor Miyagi va a abrir un dojo. Tiene tanto. ¿Tú te crees que sabes de marketing? Vamos a hacer unos números. Tiene esta cantidad, toda esta gente. Su web tiene un CTR de tanto. Abre un email, tiene una tasa de apertura. ¿Cuánta gente se apunta tal? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto le queda sin después de impuestos? Hice ese ejercicio. Buah, Sí. viral. Al final retas, ¿no? A la inteligencia de la Efectivamente. gente y la gente quiere respuestas. Ese es un gran mensaje, o sea, que la gente interactúe con la newsletter. Eso es lo que me gusta y este ejemplo de Dani es muy acertado. Más ideas. Sí, mira, relacionado con esto, algo que probé yo también es gamificar la newsletter, bueno, fomentando la participación. De alguna forma, algo parecido a lo que has dicho, pero aquí digamos que era, adivina cuántos clics va a tener este botón. Mm, Y te doy datos, tengo tantos suscriptores, el porcentaje habitual de apertura es tanto y el porcentaje de clic es tanto. Quien me dé, o sea, tienes que responder a este email y quien me dé la cifra correcta se lleva, bueno, yo lo hice con una suscripción a mi academia, pero hay casos estadounidenses que dan dinero, ¿no? mm. Entonces, la gente por dinero o por algo que quieres realmente conseguir, pues si tengo que responder y hacer 4 cálculos, lo hago. Y moló mucho porque tuve bastantes respuestas y una persona por uno casi, casi gana. Qué bueno. Esto, varias cosas. Primero, relacionado con el incentivo que le das a la gente, me vuelvo a remitir al podcast con Eduardo Moratalla, 431, porque una de las cosas más interesantes que surgió ahí, de cara a este tipo de recompensas para tu audiencia, es que la gente valora más acceso privado o exclusivo a algo, a un contenido, a un webinar privado, a una sesión de Q&A, lo valora más que el dinero. A no ser que le des 10.000 euros, claro, Sí. ¿sabes? Pero que si le vas a dar un cheque regalo de 3 euros para tu curso de 400, Sí, mejor no, no supone ahórratelo, nada. invítale a una cosa. O sea, esto es como cuando vas al Hipercore y te dan un vale regalo de 4 euros, pero solo es si gastas 2.000 euros en perfume, ¿sabes? Pues Sí. mira, casi dame un pin, ¿sabes? O una bolsa incluso. Entonces, eso es importante. Segundo, me viene a la cabeza una cosa que a mí me enganchó hace muchos años. Era similar a esto, y de hecho era de newsletters, y sinceramente no me acuerdo, si no lo diría, donde decían, mira, hemos mandado este email, lo he mandado a 2 segmentos de mi lista con estos 2 asuntos. ¿Cuál crees tú que va a funcionar mejor? Este estilo. Era todo. ¿Qué newsletter ha funcionado mejor? Botón verde o otra cosa. Esta landing page está duplicada. Una tiene un botón verde y otra un botón rojo. ¿Cuál crees que funciona mejor? O sea, Sí. gamificarlo, pero haciendo preguntas basadas en el conocimiento que tú divulgas a través de tu contenido. Esto está chulito, esto. Sí, sí. Pues, y es súper fácil de aplicar, o sea, que tomar nota y probarlo. Qué bueno, me gusta, me gusta. Más ideas de esta. Esto es Sí. curioso, esto no se ve a menudo, ¿eh? De estas que estamos contando, tomad buena nota porque esto no se ve en todas las newsletters. Y mira, otro que me gusta mucho y también, bueno, se ve en contadas ocasiones, sobre todo en castellano, son las narrativas tipo elige tu propia aventura, ¿no? Entonces, de esta forma tú como que puedes crear distintos caminos para que el usuario vaya, bueno, pues yendo por un camino u otro. Y esto se consigue a través de, bueno, pues si haces clic en este enlace, pues se te va a enviar esta newsletter o te va a llevar a esta landing. Y Mm. así se crea como un universo paralelo que retiene mucho a la audiencia y al final, de alguna forma, estás entreteniendo y llevándole por donde tú quieres, incluso segmentar, ¿no?, a la audiencia en base a, bueno, respuestas estratégicas. Qué bueno, o sea, esto, yo recuerdo los libros de Elige tu propia aventura, los tenía todos. El del Yeti, el de los vampiros, el de Buceando entre tiburones, el del tesoro maya, o sea, los tenía todos y me flipaban. Y de hecho, alguna vez he pensado en crear algo como un juego, como un reto, que consista en esto, elige tu propia aventura y como con pistas por internet. Es Mm. decir, oye, pues en el programa tal tuvimos a y que esté relacionado con el podcast, ¿no? Gamificarlo de esta forma, ¿no? Y que hacer preguntas y que, oye, pues vete a la web de la persona que habló de esto en mi podcast y cuál es la quinta palabra de su aviso de legal o no, algo así, ¿no? O sea, que la gente Sí. vaya... y es curioso, ¿no? Fíjate que, Chus, las 3 cosas que nos has dicho aquí, de los ejercicios,
la gamificación. Elige tu propia aventura. Todas tienen una cosa en común, que es la comunicación bidireccional, es la participación. Sí, yo es que no entiendo newsletter, o sea, yo el no repli no lo entiendo en una newsletter. No, eso es absurdo, claro, sí, o sea, sí. Entonces creo que es básico, porque es que nos dan tantas pistas, ¿no? Cuando tenemos una dirección, es verdad que no es escalable, obviamente, y cuanto más grande es la lista y más respuestas tiene, pues siempre cuesta más. Pero es que obtenemos tantos inputs cuando la gente responde de corazón y porque le apetece, aunque sean cosas malas, pero bueno, son críticas que tú tomas para mejorar, etcétera. Entonces, yo siempre es algo que fomento y sé que a ti también te encanta. Sí, me gusta y me gusta por varias cosas. Primero porque haces sentir a la gente que importante, es decir, que son relevantes, que tienen un papel, es decir, que genuinamente tu opinión te interesa o que quieres que participen en esto. Es decir, si yo me tomo la molestia de crear un ejercicio, de lo del Miyagi, de contarte una historia, de si va a abrir un segundo dojo, joder, realmente quiero que participes, ¿no? Genially ¿Sí? es una empresa que nosotros hemos hecho cosas con ellos. Hice un reto de la Academia de Marketing Online donde había preguntas y estos tienen distintas plantillas que tú lo puedes aplicar para tu propio negocio, ¿no? Y es muy fácil, igual en lugar de escribir 25 emails y crear 25 landings, lo que puedes hacer es un juego con Genially donde le haces ahí las preguntas, decirle, pues en mi podcast con esta persona no hemos hablado. O, de hecho, yo lo hice así, era todo sobre cosas del podcast, sobre anécdotas, y luego al final había un sorteo. Y todo eso lo puedes hacer con Genially, pero la clave ahí es ese engagement, que además, Chus, te mejora la entrega, ¿no? Por supuesto, sí, es que eso es básico también, porque no es lo mismo servidores de correo que vean que solo envías, sino a que vean que envías y responden. Eso dice mucho. Eso dice mucho. Bueno, pues yo creo que aquí ya tenemos 3 buenas ideas más todas las que luego se nos puedan ir ocurriendo en torno a este elemento clave, que es la interacción y la participación y sobre todo esa comunicación bidireccional. Es decir, tu newsletter no es solo un altavoz de haz esto y clic aquí o yo te cuento una historia, sino recordar de vez en cuando, tampoco al final agobia. Si yo tengo un tío que todo el día me está preguntando cosas, ya me canso, ¿no? ¿Sabes? Tampoco estoy para esto. Sí, pero de vez en cuando sorprender a la audiencia mola. Sí, vamos a hacer algo pero no, cuéntame tu problema, y cuéntame tú, que luego la gente dice, si es que esto ni lo va a leer nadie, ni a mí me aporta nada, o sea, a mí qué me aporta contarte a ti mi problema, o sea, no, es que no, vale, vamos al último punto, Chus, que es cosas curiosas o originales o repetitivas o comunes que tú hayas visto para monetizar newsletters. Vale, pues bueno, empiezo por una curiosa que antes has mencionado Upscribe y al final eso es ¿en qué consiste Upscribe? Bueno, básicamente en ganar dinero por afiliación recomendando a otras newsletters. Vale. Dentro de una red de newsletter, pues imagínate, yo quiero que me consiga suscriptores para la newsletter, entonces meto mi newsletter ahí, digo, por tantos afiliados doy tanto, y otras newsletters que quieren monetizar recomendando la mía, pues se suman a la red. Esto que se consigue cuando la gente se suscribe a una newsletter, automáticamente le salta un pop-up diciendo, oye, tal vez te gusten las siguientes newsletters, y ya directamente ahí te facilitan muchísimo la suscripción. Por lo tanto, bueno, es un caso que está muy de moda en Estados Unidos. Aquí en España, por ejemplo, Alex Yule, que pasó por este podcast, lo usa y gana bastante dinero pasivo, por así decirlo, con esto. O sea que surgen cosillas. Es verdad que muchas veces ponemos la mira en Estados Unidos y, joroba, molaría que alguien en España, ¿no? Apostara más por este tipo de iniciativas para newsletters en castellano. Sí, son redes. De hecho, yo recuerdo Microsoft hace muchos años. El tío que fundó Zappos, Tony Hsieh, que de hecho murió en circunstancias trágicas. Pero este publicó un libro que se llamaba Delivering Happiness, montó Zappos con el dinero que ganó de la venta de su primera empresa Microsoft. Y su primera empresa era una cosa que se llamaba Link Exchange. Y Link Exchange era como un ad server de intercambio de banners. Es decir, si yo tengo un blog y tú tienes un blog, los dos vamos a poner este código que es como un AdSense, cada uno en nuestro blog. Y de forma que la gente que entra en mi blog
va a haber un banner de tu blog y viceversa. Más o menos lo que se hacía era de forma que estuviera repartido. O sea, cuantas más impresiones genere yo, más voy a recibir de otra gente. ¿Y cómo ganaba dinero Link Exchange? Se quedaba un X%, un 10%, un 15% de ese inventario y lo vendían. Por lo tanto, montaban una red de publicidad donde todo el mundo se beneficiaba y ellos también, porque un 15% lo vendían a anunciantes. Y fue una genialidad, lo vendió por $800 millones. Entonces, esto que nos estás contando me parece muy interesante porque efectivamente se puede crear una red similar de intercambio de recomendaciones de newsletters. Sería como lo que hemos hecho, lo que hemos hablado antes de las promociones cruzadas, pero en automático. Es decir, tú metes este código en tu newsletter y automáticamente van a salir ahí newsletters, van a salir otras newsletters. O en tu página de gracias, de confirmación, va a salir ese widget. O sea, está curioso. Sí, no hay nada más. ¿Es solo Upscribe quien hace esto? Yo diría que sí. ¿Necesitas tener tu newsletter en Substack o algo de esto? Porque yo en Substack lo he visto. Tienen, sí, en Substack está nativo, pero Upscribe, digamos que tiene pues partner con distintas plataformas. Esto es lo de siempre. Vale. Si tú estás, yo por ejemplo, si uso Akumba Mail, Vale. no tienen, pero pues yo qué sé, ConvertKit, ActiveCampaign. Bueno, entre tú y yo, tú usas Akumba Mail, yo uso Aweber, que yo creo que debemos de ser los dos únicos de España. Como le digo yo siempre a la gente, yo no te recomiendo mi herramienta porque es muy, muy farragosa y muy enrevesada. Ahora, tiene una entregabilidad de casi el 100% precisamente porque no la usa nadie. Entonces, claro, es lo que tiene. Entonces, en estas cosas, pues al igual que el sistema de referidos, claro, muchas veces tienes la limitación de que tienes que estar en herramientas más o menos conocidas porque van a tener la integración directa, ¿no? con esas herramientas. Eso pues es. le voy a echar un vistazo por curiosidad, a ver si lo tiene mi plataforma. Le voy a echar un vistazo, ¿vale? Bueno, pues esto es una forma de monetizar eso. Perfecto. ¿Más ideas? Más ideas, la que más se repite y que seguro que la audiencia ha visto más de uno, pues los patrocinios, ¿no? Es decir, de hecho, mucha gente, la primera forma de monetizar la newsletter es a través de patrocinios. Y aquí siempre me preguntan, ¿tienes que tener un mínimo de suscriptores para empezar a vender patrocinio? Pues, y yo siempre respondo, cuanto más cualificada tengas a tu audiencia, antes puedes empezar a vender patrocinios, porque es que yo conozco listas con 300 suscriptores, pero a un nicho muy específico, que claro, las marcas se pelean por estar ahí, porque les sale mucho más rentable que hacer ads o cualquier cosa, ¿no? Yo es que en estas cosas siempre pongo el mismo ejemplo porque me viene a la cabeza y siempre que voy a un sitio de playa... me fijo, siempre estoy mirando los barcos y las tiendas de barcos y jamás me voy a comprar un barco, pero me gusta, me parece un mundo curioso y de hecho siempre que voy me compro una revista y todo, como si me fuera pero porque me gusta ver un poco todo el mundo que hay en torno a algo así, ¿no? Y digo siempre, o sea, si tú tienes a 500 personas que son propietarios de barcos, de pequeñas lanchas o incluso pequeños yatecitos y cosas, vamos, que digo 500, 200 personas, eso, claro, una persona que vende un barco y 300, 500 mil euros, pues le va a interesar bastante llegar a esas 300 personas, entonces que eso vale mucho. Totalmente. ¿Se hace a mano, Chus? O sea, te quiero decir, ¿esto se negocia a mano? ¿Hay...? Sí, a ver, sí que existen algunas red y sobre todo están empezando a surgir, ¿no? También red que conectan marcas con newsletters en castellano. A día de hoy no existe ninguna que digas, la puedo mencionar porque funciona perfectamente, sino que son más bocetos. Sí. Entonces, hasta ahora pues es lo típico de, bueno, o tú como con tu newsletter o con tu proyecto ir a esos anunciantes que has visto que se patrocinan en otras newsletters y darles tu speech y cómo puedes ayudarles, etcétera, con tus métricas. O al contrario, poner también en tu newsletter la opción de que aceptas patrocinios. Si lo pones ese enlace a una landing donde, bueno, expliques un poco cuál es la propuesta de valor, tu público objetivo, métricas, etcétera, pues mucho mejor. Y claro, al final las newsletters están tan extendidas hoy en día que es lo que he dicho, el retorno para una marca que quiera patrocinarse en una newsletter es que es mucho mayor que si hace publicidad en muchos casos. Entonces, por eso funciona muy bien. Y probablemente, Óscar, como te conozco, digas, bueno, pero está la ceguera de los banners, ¿no? Los típicos cegueras de publicidad. Y aquí también hay que ser ingenioso, ¿no? A la hora de poner los patrocinios, bueno, tienes la opción de poner el típico copy que se repite en todas las newsletters o hacerlo, bueno, pues más personal y está comprobado que cuando tú te haces
tuya el propio anuncio, bueno, pues tiene mucho más impacto que si pones directamente el copy que te ofrece la marca. Yo esto, vamos, recomiendo echarle un vistazo. Alex Yule también tiene ¿Mm? siempre, a través de Substack, me parece que también tiene patrocinios. No sé si él lo hace, la newsletter suya es en inglés, con lo cual muchas de estas cosas que hablamos de Alex Yule, yo creo que es en gran parte porque es el mercado anglosajón que está un poco Sí, más acostumbrado a estas cosas, aunque seguro que hay otra gente haciéndolo. También otra cosa que se me ocurre, fíjate, precisamente antes hemos mencionado un poco que ahora todas las newsletters, aunque luego el contenido y el fondo y el texto es muy distinto, ¿no? Visualmente son ya muy parecidas, ¿sabes? Esto es una fuente Verdana 14 o 15, todo texto plano, no más de 2 o 3 líneas de texto, espacios en blanco, bla, bla, bla. Pero entonces precisamente igual dentro de ese contexto, poner ahora un banner en mitad de tu newsletter sí. igual llama mucho más la atención. Claro, Bueno, yo no soy partidario de patrocinar, de vender un patrocinio en mi newsletter por una sencilla razón, porque yo lo que recomiendo a la gente es a la hora de vender patrocinios, concretamente, maximizar el exprimirle todo el valor posible a sus activos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una newsletter, pero también tengo un podcast, también tengo, no sé, 20.000 o no sé cuántos mil seguidores en LinkedIn, más otra cosa, más otra cosa. Entonces, si yo vendo un patrocinio, como tenemos ahora, por ejemplo, un patrocinio con Hrefs, yo lo que procuro es darles valor a través del mayor número posible de canales. O sea, en lugar de decir, oye, un patrocinio aislado en mi newsletter, yo lo que procuro es decir, vamos a hacer un espacio de micro contenido en el podcast, vamos a hacer una mención al principio y al final, vamos a usar la newsletter, vamos a hacer LinkedIn, vamos a hacer un pack. Es una cosa que yo le recomiendo a todo el mundo que quiera hacer patrocinios. Es decir, no solo usar tu canal de YouTube, no solo decir, vamos a sumar para que sea tu marca entera la que está presentando eso, pero desde luego la newsletter al final es lo que te va a generar muchas veces la respuesta. O sea, el podcast puede generar el awareness, en este caso la gente va a escuchar Hrefs durante cada semana, le va a ir sonando, pero igual no vas a aparcar el coche inmediatamente para ver estas herramientas de las que te estamos hablando, pero si mañana te llega un email, ya te vas a acordar de eso, ¿no? Con lo cual es un poco el conjunto de todo. Chus, a ver, hay muchas más ideas y muchas sí. más cosas, pero hay algo que me gustaría preguntarte porque has salido ya varias veces. Yo veo a mucha gente con newsletters potentes que están utilizando soluciones muy fáciles como Substack. Sí. Pero después de ver lo que pasó hace poquito con Review, que cerró literalmente hace Sí. un par de meses, muchos teníamos una newsletter enganchada a través de Twitter, que es el coñazo de lo montas, lo integras con la tuya. Luis Monge, por ejemplo, o sea, gente con cientos de miles de suscriptores, en el caso de Luis Monge a través de Review, boom, te cierra. ¿Cuál es tu opinión de estas herramientas? Pues, a ver, en el caso de Rebue casi que se veía venir porque ya estaba muy dejada de la mano, tenía problemas de entregabilidad, etcétera. Es cierto que en Substack, que es casi que la alternativa, ¿no? La gran migración de Rebue fue a Substack. Bueno, por lo que parece más seria. Están haciendo grandes esfuerzos por el ecosistema, sobre todo en newsletters muy de autor, ¿no? Sí. Y se preocupan mucho de una de los requisitos que tienen todos los newsletteros, que es hacer crecer la lista, ¿no? Casi siempre están implementando nuevas funcionalidades para descubrir nuevas newsletters, para atraer nuevo público. Entonces, bueno, esto es como siempre. Eh, las herramientas y las plataformas, bueno, pues dependen de la gente que las tiene, y si las venden o las cierran, bueno, al menos que tú puedas coger tu lista de suscriptores, descargártela y llevártela a otro sitio, ¿no? Eso Sí. yo creo que es fundamental. Sí, y esto, fíjate, en el último programa entrevistamos aquí a Alex Maese, que Sí, curiosamente también está haciendo cosas con Alex Yule, o sea, otra vez Matrix total. Él lanza ahora lo de ideasvisuales.es y él empezó en Substack por desconocimiento, y justo le pregunté y me dijo que ya se está mudando. Yo aquí lo que percibo, fíjate si serán importantes las newsletters, que la apuesta de Substack es que el blog es irrelevante. O sea, ellos te dan la opción de decir, bueno, no, tú puedes entrar en una newsletter de Substack y decir, no me quiero suscribir, quiero leerlo como si fuera un blog. Y vas a ver todas las entradas de la newsletter. Y si lo piensas, tiene sentido, porque si yo publico una newsletter y luego el mismo contenido lo subo a LinkedIn, por ejemplo, que es lo que hago yo, sí. ¿para qué necesito un blog? O sea, si realmente, pero claro, luego nos metemos en la trampa otra vez de, ya, pero es que si mañana cierra Substack, ¿a dónde mando yo a toda esa gente? Pero yo creo que hay cambios aquí. O sea, aquí hay cosas que se está viendo que, fíjate si es importante
lo que decíamos al principio de esa comunicación bidireccional con tu audiencia, que ya la apuesta entera de Substack es que no necesitas ni web, en realidad. No, claro. Y te implementan un chat, ahora el tema de Substack No, que es como Twitter, que es que la guerra Substack-Twitter también es interesante. Pero sí, básicamente cuando algo que quiero dejar claro y que mucha gente a lo mejor está sufriendo es ese análisis por parálisis a la hora de elegir plataforma, ¿no? Para enviar la newsletter. Joroba, lánzala con lo que sea, aunque sea por probar tal, Sí. usa Substack, que es gratuito. Porque luego te vas dando cuenta, si no lo has definido bien, las cosas que va a necesitar. Obviamente, si tú quieres lanzar una newsletter y tienes claro que quieres mandar una secuencia de bienvenida o que va a necesitar ciertas automatizaciones y segmentaciones, Substack no te sirve de nada. Para eso ya te tienes que ir a herramientas un poco más de email marketing, que eso es precisamente lo que le ha pasado a Alex Joule. Bueno, ahora va a lanzar un producto que necesita mucha más segmentación, etcétera, pues ha tenido que buscar una alternativa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el caso es, como he dicho antes, empezar, probar, y siempre hay tiempo de migrar a una solución que case mejor contigo. Sí, pero esto es un poco también como lo que hablamos antes de la escalera de caracol a oscuras. Es decir, si tú quieres anticipar cada problema y que vas a necesitar, no es que, igual que yo cuando digo a la gente, no, es que para una membresía nunca lo hagas con ni Patreon, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Tío, mira, tío, ¿sabes? Yo, o sea, o no, o si vas a vender un infoproducto, móntatelo tú con Stripe, con tu carrito, con tu tal, porque te vas a ahorrar 4 puntos de comisión. En lugar de pagar un 9 o un 10 en Hotmart o en Gumroad, vas a pagar un 4 o un 5. Digo, mira, cuando yo venda 1 millón de euros de infoproductos, ese 3-4% de diferencia es mucho dinero. Si yo lanzo mi primer infoproducto y tú vas a lanzar tu primer ebook, yo te recomiendo que vayas a una plataforma como Hotmart o como Gumroad, que te lo va a dar todo hecho. Vas a pagar una comisión alta, pero te vas a quitar de problemas. Es más, vas a facturar a una sola persona, a un solo intermediario, digamos, y ya está. O sea, no tienes que preocuparte de si este tiene el IJIC, este de Melilla no sé si va con IVA o va sin IVA, este otro me pide una factura sin retención, te olvidas de todo eso. Pues con la newsletter igual, leche. Empieza con lo que te sea más fácil. Que empiezas con ConvertKit, con GetResponse, genial, mejor que mejor, porque sí que sabes que eso... Pero mira toda la gente que empezó también con ActiveCampaign y ahora hay problemas de entrega, hay problemas de tal, pues es que eso nunca se podía haber previsto. Sí, es verdad que no existe la herramienta perfecta, porque siempre alguna cojea, pero bueno, puede elegir un poco la que más... y sobre todo eso, ¿no? Partiendo, yo con mis clientes siempre parto de un framework de vamos a ver todas las necesidades y todo lo que queremos conseguir para, bueno, pues elegir la herramienta que tenemos a la mano que más se adecue a lo que, al proyecto. Chus, se nos acaba el tiempo, pero lo último que te quería preguntar sobre la monetización de newsletters y ya para un poco acabar todo, el tema de las newsletters de pago. ¿Sí? Es una forma de monetizar, lógicamente. Bueno, yo puedo tener mi newsletter principal o puedo hasta incluso tener una de pago, ¿no? Es decir, aquí hay una tendencia donde ya hay una sobresaturación de contenido. Con la inteligencia artificial habrá aún más contenido. Y fíjate que cuando empezó a surgir, por ejemplo, la televisión de pago a la carta, o sea, tener un Netflix, tener un HBO, tener un Disney Plus, tener un no sé qué, fue cuando más oferta había de contenido. Es decir, la gente llegó a tal punto de saturación que dijo, mira, yo en lugar de tener 350 canales, quiero tener 3 o 2. Y aunque tenga que pagar, y me quitas ya de todas estas chorradas, que ya no quiero yo el canal de todos estos locales, todas estas chorradas que ponen... Y yo tiendo a pensar que algo está pasando así con los contenidos, ¿no? La gente va a decir, mira, ya está, nosotros ya nos hemos cansado de hacer contenidos gratis y nos hemos cansado de conseguir a 1000 personas para convertir a una. Entonces, a partir de ahora va a ser de pago. La gran mayoría va a ser de pago. El podcast de pago, newsletter de pago. Todo, y oye, membresía. Y si tú te gusta esto, pues oye, vas a elegir a 3 personas con quien formarte y vas a pagar y punto. Y aquí entra la newsletter. Entonces, ¿cómo, o sea, qué tiene que tener una newsletter para poder cobrar de ella? ¿Es tan complicado? Es decir, ¿tienes que aportar un contenido brutal o mucho o poco o no es el contenido? O sea, ¿qué se te ocurre a ti? Sí, yo creo que, o sea, obviamente el contenido, ¿no? Esa propuesta de valor que consigues y por la que merezca la pena pagar, pero creo que el mayor error que se comete es, tengo algo en abierto, voy a convertirlo en pago, lo mismo. Yo creo que hay que buscar ese elemento diferenciador que diferencie y dejes claro que sigue siendo en abierto y que sigue siendo de pago. Y aquí lo que yo veo, lo que más veo con la newsletter de pago es que la gente se suscribe también a la persona que lo hace, porque confía en ella, porque esa persona ya se ha ganado cierta autoridad y por lo tanto también es parte de
apoyo, confío en ti y quiero suscribirme para formarme o para entretenerme contigo, etcétera. Y otra vez también yo creo que ahí vale la pena lo mismo que decía antes de los patrocinios. Es mucho más fácil que alguien te pague por una newsletter de pago si aparte de recibir la newsletter de pago va a tener otra serie de ventajas asociadas, que pueden ser desde, pues o sea, otra vez entramos en terreno de membresía, o sea, ya no es patrocinio de newsletter, no, a ver, es un patrocinio que va a incluir estas cosas. Newsletter de pago, no, va a ser a lo mejor una comunidad premium, llámalo academia, llámalo membresía, llámalo club, llámalo lo que sea, donde a lo mejor hay una newsletter de pago, a lo mejor hay un contenido extra, a lo mejor también hay unas preguntas y respuestas, o hay una consultoría, o hay un tipo de soporte premium. Sí, yo creo que no hay una guía definitiva, sino que al final yo de todas las newsletters de pago que conozco, todas son diferentes y todos esos añadidos son diferentes en parte también a cómo lo haya definido el creador y lo que demanda el público, ¿no? Yo cuando empecé con mi membresía, en mi cabeza está de una forma y he tenido que ir iterando en base a lo que me pedía la audiencia y lo que gustaba más. Entonces, la magia de Internet es que está vivo, se puede cambiar fácilmente, o sea que al final hay que tirarse a la piscina y probar. Chus Naharro, emperatriz del email marketing. ¿Qué te parece eso? No está mal. Te has pasado, ¿eh? No está mal, bueno, no está mal. A ver, he dado buenos tips, pero emperatriz... No, son buenos tips más los que nos hemos dejado, con lo cual habrá que hacer una segunda parte porque yo sé que hay más cositas ahí, ya las top secret. Pero bueno, Chus, muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros. Cuenta a nuestros oyentes ya para despedirnos dónde pueden saber más de ti, seguirte, la Chusletter, que me parece el nombre, es que es el mejor nombre que he oído, lo de la Chusletter es maravilloso. ¿Dónde tienen la Chusletter? ¿Dónde tienen la comunidad? ¿Dónde tienen el podcast? ¿Dónde tienen el YouTube? Danos esas coordenadas. Vale, bueno, pues en mi casa digital, que es chusnaharro.com, ahí ya pueden cotillearme todo lo que quieran. Que no es Navarro, dejémoslo claro. Con H. Es con H, Chus Naharro. Lo vamos a poner bien. Gracias por el apunte. Sí, nos vamos a asegurar de que esté bien escrito, porque es una confusión que seguro que es habitual. Chus, muchísimas gracias por pasar este rato, por contarnos tantas cosas, tantos secretitos y nada, hasta la próxima. A ti, Óscar, un saludo. Y con esto, mi querido y fiel oyente, concluimos nuestro episodio de hoy patrocinado por Ahrefs, un práctico kit de herramientas para analizar el tráfico de tu web, descubrir nuevas oportunidades, planificar tu contenido sobre datos reales y conseguir más visitas cualificadas desde Google y otros buscadores. Para explorar las herramientas de Ahrefs gratuitamente, visita www.oscarfeito.com/Ahrefs. Encontrarás la URL exacta en la descripción de este episodio. Espero que este podcast te aporte la formación, la inspiración y la motivación para emprender tu propia aventura digital con éxito. Y si te gusta la Academia de Marketing Online y te apetece aportar tu granito de arena, ya sabes, te estaría súper agradecido si pudieras dejarme una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este episodio para que entre todos podamos seguir formando, inspirando y motivando a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Muchas gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.